Juan 7, inicio, verso 1. Bueno, el último verso del anterior decía, hablaba de Yehudá Ishkiriot, hijo de Shimón, porque él era el que lo iba a entregar y era uno de los dos. Ahora el primer verso del capítulo 7 dice, después de esto andaba Yahushua en Galilea. Una vez más, cuando aparecen las palabras después de, básicamente nos está diciendo que se hace un reset en la interpretación. Ya pasó la historia que nos estaba revelando el Padre algo a través de ella, por ejemplo, la del capítulo anterior. Entonces ahora viene y de cero empezamos. Como siempre, Galilea quiere decir circuito, representa cuando la historia se repite, cuando vuelve a empezar el circuito, como el circuito del sol, siendo Yahushua la luz del mundo, y en la segunda manifestación el sol de justicia. Entonces, después de esto andaba Yahushua en Galil, pues no quería andar en Yahudá, porque los Yehudim intentaban matarlo. Vean cómo el capítulo anterior básicamente es la razón. Todo el capítulo anterior Yahushua fue muy claro acerca de su identidad. Les dijo, Moshe no les dio el maná, yo soy el maná. Moshe no vio a Yahweh, yo veo a Yahweh. Entonces para todos era como este que se cree. Y por ende ya lo querían matar. Entonces Yahushua, que obviamente se puede entender el aspecto humano claramente, pero también el espiritual, de que todavía el ministerio no podía terminar, todavía faltaban algunas cosas por darse, entonces se mantiene, por decirlo así, estratégicamente en Galilea, porque ya lo andaban buscando en Yahudá para matarlo. Entonces, después de esto andaba Yahushua en Galil, pues no quería andar en Yahudá, porque los Yehudim intentaban matarlo. ¿Se acuerdan lo que leímos la vez pasada en Isaías? En Isaías 9 decía, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo en que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zebulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de estima el camino del mar, de aquel lado del Yardén, en Galil de los gentiles. Galilea era uno de los lugares que fue herido ahí como tierra de Zabulón y Neftalí, en eso que menciona. Después curioso que dice, pues al fin llenará de estima el camino del mar. Ahí está el mar de Galilea, que recuerdan que para los judíos, y en cierta forma se puede tomar este verso que estamos leyendo, que tenían una señal profética a través del mar de Galilea, que una vez que se llenase era anuncio de que ya se manifestaría Mashiach. Y estos últimos días, creo que el último mes, se llenó como no se había llenado yo no sé en cuántas décadas, y hasta se desbordaba, sorprendente. Y verdad, cuando tuve la bendición de ir allá, estaba bastante vacío, bastante triste. O sea, no se compara en lo absoluto con lo que pude ver en video. Entonces, muy particular que dice aquí, porque al fin llenará de estima el camino del mar, conectado con llenar el mar de Galilea, de aquel lado del Jardín, en Galilea. ¿Sí me explico? Pero recuerden que el hecho de que dicen Galilea de los gentiles, esto ya lo expliqué, entonces lo pueden ver en el estudio de Isaías 9. Al decir Galilea de los gentiles es como diciendo que es una Galilea de entre las naciones, no es la Galilea de Israel, porque si es de los gentiles quiere decir que es una tierra entre las naciones que se parece a Galilea. Como ya he dicho, en lo literal ahí está hablando del nacimiento de Mashiach, Yahushua, porque él, de su vida, porque él vivió en Galilea. Pero espiritualmente está hablando de la venida del último, y es por eso que se confirma cuando se le dan los títulos, admirable consejero, Elohim fuerte, Padre eterno, puesto que Yahushua vino como hijo. Entonces ahí vemos que está hablando de otro. También dice que se pondrá el principado en su hombro. Yahushua vino como el sacerdote, el Cohen Gadol. Entonces, en este capítulo 9 básicamente, se puede interpretar de varias maneras, como ya está grabado. Una de ellas, que se está diciendo al pueblo que a pesar de que rechazaron a Mashiach, quien se manifestó en Galilea literal, Yahweh daría otra oportunidad porque llenaría a las naciones a través de su estima, a partir desde Galilea de los gentiles. Como decía, Galilea por el nombre representa el volver a empezar la historia, segunda venida básicamente. Entonces curioso lo que acabamos de ver en Isaías 9, y lo estudiamos de hecho este mismo lunes. Dice, después de esto andaba Yahushua en Galil, en el circuito, empezando el circuito, pues no quería andar en Yahudá. Si vemos Galil como Galilea de los gentiles, sería como decir, Yahushua andaba entre las naciones porque no quería estar en Israel. ¿Por qué? Porque si entraba lo matan. Y en este tiempo final, como sabemos, los cristianos principalmente están esperando,
Los cristianos no están esperando los testigos, pero hay algunos que estudian de los testigos, y ellos, la mayoría de ellos que sí estudian de los testigos, consideran que los dos testigos van a ser judíos, según lo que ellos consideran judío, y que van a estar solo en Israel predicando, lo cual no es lo que aparece en la escritura. Sí aparece en la escritura que ahí los matan, pero la prédica inicia fuera, y comúnmente, o sea, y básicamente toda la prédica se daría fuera de Israel hasta el final que les matan. Entonces particular aquí que dice estaba en Galil, que se conecta con Galilea de los gentiles de Isaías 9, porque no querían andar en Yahudá, porque los judíos intentaban matarlo. Dice el verso 2, estaba cerca la fiesta de los Yehudim, la de Sukkot. Sukkot es de las fiestas del séptimo mes, es el 15 del séptimo mes, y como sabemos, Yahushua vino a cumplir las primeras 4 fiestas, el último vino a cumplir las otras 4 fiestas, o a través de lo que hace el último, porque una vez que lo matan, asciende después de resucitar, y queda Sukkot, que es el éxodo, la huida, y después Shemini Atzeret, que es la cosecha, la séptima trompeta. Entonces, por un lado, obviamente, ¿verdad?, en el aspecto histórico, estaba en el séptimo mes. Había mucha gente en Jerusalén, porque en Sukkot es una de las fiestas que Yahweh manda a ir a Jerusalén. Entonces, de fijo estaba lleno. Y aún así, Yahushua prefería no ir, se mantenía en Galilea, porque lo querían matar. En el sentido espiritual, segunda venida, para que se cumplan las últimas 4 fiestas, están por matarlo, porque ya está por venir Sukkot, que es la huida, y lo matan 5 días antes de Sukkot al último, ¿verdad? Entonces, estaba cerca la fiesta de los Yehudim, la de Sukkot, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Yahudá. Aquí vemos sus hermanos. Primero que todo, tenía hermanos, ¿verdad? En el catolicismo se dice que Miriam, a quien ellos llaman erróneamente María, después de Yahushua se mantuvo virgen, y hasta enseñan que ascendió al cielo sin morir, lo cual en la escritura no aparece en lo absoluto, y otro montón de cosas que le ponen en el catolicismo. En la escritura vemos, por ejemplo, en Mateo 1, 25, que dice, pero no la conoció, hablando de Yosef, a Miriam. Bueno, leo del 24. Cuando despertó Yosef del sueño, hizo como el malaj de Yahweh le había mandado y recibió a su mujer, Miriam. Pero no la conoció, sexualmente hablando, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Yahushua. Entonces, una vez que Yahushua nació, ya empezó a tener relaciones sexuales con ella, y por eso quedó embarazada eventualmente, dejó de ser virgen. De hecho, recordemos que en la escritura es un mandamiento del padre, es algo positivo que la mujer dé a luz. Entonces, en el catolicismo, donde lo convirtieron en algo diferente. La razón por la que Yahweh escogió a la Virgen, ya la hemos hablado en el capítulo que tiene que ver con el nacimiento de Mashiach, o lo que vimos en Isaías 7. Pero aquí el punto es que tenía hermanos Yahushua. La mayoría de la gente no sabe eso, o no lo toma en cuenta, porque hace a Yahushua todavía más humano, considero yo. Y no es que esté diciendo que los hijos únicos son inhumanos, pero comúnmente los hijos únicos les cuesta algunas cosas sociales, porque no tuvieron hermanos con los que convivir y aprender un montón de cosas. Entonces normalmente los hijos únicos tienden a ser un poco más consentidos, por ejemplo, tienden a hacer algunas otras cosas que yo creo que todo el mundo sabe, que haya conocido a alguien o que sea, también se le puede reconocer eso. Entonces, Yahushua tenía hermanos, y curiosamente sus hermanos no le creían. Todo el mundo pensaría en Yahushua, obviamente, que todo el mundo iba a creer, pero recordemos que él mismo, de hecho él fue el que dijo que el profeta no se le reconoce si no fuera de su tierra, y en otro escrito que los médicos no curan a sus familiares, a los de su propia casa. Por eso vemos a los hermanos básicamente retándolo, como diciéndole, si usted es quien dice ser, o quien sus amigos piensan que usted es, esos vagabundos que andan con usted, esos 12, pues vaya, manifiéstese en Yahudá, haga algo. Lo curioso también es que Sukkot es una fiesta que se tiene que cumplir en el fin,
no con Yahushua. Por eso Yahushua se mantuvo oculto en ese momento. Al igual que una vez que maten al último, resucita, pero se mantiene oculto hasta la cosecha. Entonces, estaba cerca la fiesta de los Yahudim, la de Sukkot, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Yahudá, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Vemos que Yahushua no andaba buscando fama, andaba buscando la estima del Padre, hacer lo que tenía que hacer y punto. No que lo vieran o algo así. Pero como la gente del mundo es así, los hermanos esperaban que lo hiciese. Por otro lado, otro punto también con respecto a cómo sus hermanos lo veían. Vamos a Marcos 3:20. Dice: y se juntó de nuevo tanta gente que ni siquiera podían comer lejem. Cuando lo oyeron los suyos, ¿verdad?, sus familiares, vinieron para prenderlo, porque decían: está fuera de sí. Entonces llegó el punto en la vida de Yahushua, Marcos 3:20, que aún sus propios familiares pensaban que estaba loco. Una de las razones la vemos más adelante en el verso 30 de ese mismo capítulo. Es que ellos habían dicho: tiene espíritu impuro. Entonces, como hoy en día que los familiares le creen más a la tele y al papa o al pastor del domingo que a uno, porque uno vive con ellos y ven al de la tele o ven al otro como oh. Entonces Yahushua es Mashiach mismo, y oyen los familiares, la mamá y sus hermanos: es que el sacerdote, el sumo sacerdote y este y otro andan diciendo que el que tiene es a Belzebú, un espíritu impuro. Entonces sus familiares empiezan a pensar lo mismo. Tristemente, pero es común. Y se juntó de nuevo tanta gente que ni siquiera podía comer lejem, ese es el 20. Cuando lo oyeron los suyos, 21, vinieron para prenderlo, porque decían: está fuera de sí. Pero los escribas, 22, que habían venido de Jerusalén, decían que tenía Belzebú. Entonces los familiares, ¿verdad?, tienden a, como lo aman a uno, pues en este caso, ¿verdad?, el papa, haciendo el equivalente, decía: tienen a Satán, tiene a Satán Yahushua. Y los familiares decían: no, simplemente está loco. No está demoniado, está loco. Sí, pobrecito, exacto, pobrecito. Sí, Yahushuita. Simplemente está loco, decían. Igual que hoy en día sucede mucho, y lo hemos visto, de hecho, hasta está en la misma congregación. A veces suceden cosas espirituales y a veces familiares que no son tan espirituales, o al menos están empezando algo así. Piensan que es algo físico, piensan que es algo de ir al doctor. Y llegan al doctor y el doctor les dice que no. Después de un rato de que se dan cuenta que no es algo que ellos puedan controlar. Entonces, ellos decían, los familiares, que estaba fuera de sí, como diciendo: pobrecito, está loco, nada más, no tiene a Satanás. Los sacerdotes decían: tiene a Satanás. En ese mismo Marcos 3:31. Y esto es muy importante, porque lo mismo va a hacer con los dos testigos. Un montón de gente va a decir: están locos, nada más. Y los más del mundo van a decir: no, los sacerdotes y demás van a decir: están endemoniados, son una secta satánica, están hablando de parte de Satanás, son falsos profetas, son falsos mesías. Todo eso se va a oír demasiado y hay que estar preparado, porque está escrito aquí. Vemos en ese mismo Marcos 3, ahora el 31. Entre tanto, llegaron sus hermanos y su madre. Yahushua estaba predicando a lo lindo, un montón de gente escuchando. Y desde hace rato habían salido de la casa la mamá y sus hermanos para ir a buscarlo, porque pensaban que estaba loco. Del 21 hasta el 31 llegaron. Entre tanto llegaron sus hermanos y su madre, y quedándose fuera, vean, ni siquiera entraron. Ellas mismas se apartaron de la enseñanza, se apartaron de la verdad, sus propios familiares. Enviaron a llamarlo. Entonces la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Buenísimo. Nada raro que si lo hubiesen escuchado a su madre y sus hermanos hubiesen dicho: ve que está loco, ya hasta ni sabe quiénes somos. Lo triste de lo espiritual, que la gente natural no entiende. Las palabras de Yahushua no las entendían los carnales. Entonces de fijo más de uno ahí dijo: sí, está loco, ya no sabe ni quiénes son sus familiares.
¿quién, quién es mi madre y mis hermanos? Es sorprendente, esto me gustaría leérselo a un católico, que un católico lo leyera para verle los ojos, en el sentido de que los católicos tienden a ver a Yahushua como un niño malcriado, bueno, malcriado me refiero, mimado, eh, bueno, como le dicen, ruégale a lo que le ruegue a la madre, para que la madre, no, le ruegan a la madre para que la madre hable con el hijo y que el hijo vaya y hable con el papá, como ya he mencionado, como si estuvieran divorciados o algo así, que hay que hablar con el hijo todo. Entonces, Yahushua, el Mesías, es el modelo del hombre perfecto. Jesús, por otro lado, es una imagen completamente falsa de lo que le llaman un mamitas. Eso es lo que quería decir, mamitas. Una cosa es ser hombre y amar a su madre y respetarla y honrarla, ¿verdad? Y otra cosa es estar bajo la falda. ¿Sí me explico? Para que quede claro, porque no estoy diciendo que no haya que honrar o todo lo demás a la madre. El punto aquí es que los católicos ven a Mashiach como un mamitas, y que si hubiesen llegado a decirle, su mamá está afuera, ay, ay, mi mamita, tengo que irme, ¿cómo la va a dejar esperando? Y todo lo contrario, Yahushua dice, ¿quién es mi mamá? Ella no se está comportando como tal, ahorita no es mi mamá. Cuando lo andan buscando a los 12 años, ya tan maduro, que le dice a la mamá, mujer, no sabes que tengo que estar en los asuntos de mi padre. A los 12. Entonces, muy diferente a la imagen Jesús de los católicos, y que los cristianos también adoptaron, aunque dicen que no, pero la misma imagen en sus mentes, en sus corazones. Entonces, entre tanto llegaron sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarlo. Entonces la gente que estaba alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, aquí están mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Yahweh es mi hermano, mi hermana y mi madre. O sea, mi mamá y mis hermanos genéticos ahorita no están actuando como familiares, porque no están siguiendo la voluntad de Yahweh, al pensar que Mashiach está loco y no es Mashiach. Estaban rechazando a Mashiach como tal, por ende se quedaban fuera. ¿Sí me explico? Ya en el madero ya lo estaban aceptando más, ya estaba la mamá llorando y todo lo demás. Pero aquí hubo un periodo en el que no. Muy importante esto. Aquí están mi madre y mis hermanos también. Vean que no dice aquí está mi padre, porque el padre se mantiene apartado. Mi madre y mis hermanos, porque la madre es la Ruach HaKodesh, que está dentro de todos los que creen en él y por ende se convierten en hermanos. Aquí hay un verso claro que muestra que la madre es la Ruach HaKodesh, no Miriam, y que es madre, aunque mucha gente cristiana también por miedo dicen, no, ¿cómo decir que es? Porque ya lo conectan con la adoración de María, por hablar de que la Ruach es femenino, como lo vemos aquí claramente. Sal de aquí y vete a Yehudá, el 3, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer, vean la manipulación, vean cómo lo tratan de llevar a un lado. Porque no le creen y le están tratando de decir, vaya, preséntese, porque si usted de verdad es, vea cómo los hermanos que se supone deben amarlo son los que lo están enviando a Yehudá, y Yahushua no iba a ir porque lo quieren matar. O sea, sus hermanos básicamente lo están mandando a la muerte, y quizás no lo sepan conscientemente, pero eso es ese amor falso que le están mostrando ahí, por más que sean hermanos. Entonces, dice, si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Ni aún sus hermanos creían en él. Ni aún sus hermanos creían en él. Y ese ni aún, ¿verdad? Es como diciendo, entonces no se puede esperar que nadie creyese, según lo que la gente piensa. Por eso solo tenía 12 discípulos. La gente piensa que él andaba con miles de personas y que todos creían en él a muerte, como si nunca hubieran leído la escritura, lo cual es obvio. Entonces, la respuesta que les da. Entonces Yahushua les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo siempre está preparado. Por un lado está diciendo, mi tiempo no ha llegado para morir. Ustedes se pueden morir en cualquier momento, yo no. Por otro lado está diciendo, yo vengo a cumplir algo
que tiene que ser a su tiempo, tiempo del Padre, ustedes deberían ir a Yahudá para pedirle al Padre perdón por sus pecados, para ser limpios y que puedan entrar, porque su tiempo es siempre en el momento, en el presente. Yahweh está esperando el arrepentimiento, está esperando que le busquen, está esperando que cumplan sus mandamientos. Obviamente Yahushua siempre los cumplía, pero él está hablando de la hora de su muerte. Por otro lado, y por eso solo lo dice así, mi tiempo. El tiempo que tenía que cumplir Yahushua eran las primeras 4 fiestas. A él no le tocaba venir a cumplir Sukkot hace 2000 años. Entonces están en la fiesta de Sukkot, ellos le dicen vaya, y Yahushua les dice no, porque mi tiempo no es aún. Todavía no puedo ir a celebrar Sukkot. O sea, todavía no puedo ir a cumplir Sukkot, porque sí lo puede celebrar obviamente, pero no ir a cumplir. ¿Está claro? Entonces, mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo siempre está preparado. No puede el mundo odiaros a vosotros, pero a mí me odia. Bendito Yahweh. Es una gran señal que lo odian a uno en este mundo. Porque el que es amigo del mundo es enemigo de Yahweh. La gente curiosamente piensa que el mundo solo es el bar y no sé qué otra cosa le inventan al mundo, pero ir a pecar a un bar, a bailar y todas esas cosas, y no se dan cuenta que en el mundo están también el montón de iglesias, el montón de doctrinas. Eso es el mundo. Esa es la falsedad del mundo. De hecho, eso es peor, porque esos son los tibios. Los que están en el bar, los que están robando, ya escogieron ser fríos. Pero los que dicen estar buscando al Padre y son unos hipócritas y están en todo lo contrario, son tibios y Yahweh los vomita, como vemos en la Odisea, en Apocalipsis 3. Entonces, no puede el mundo odiaros a vosotros. Vuelvo y repito, si uno es amigo del mundo, se hace enemigo de Yahweh. Si se hace enemigo del mundo, se hace amigo de Yahweh. Entonces, mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo siempre está preparado. No puede el mundo odiaros a vosotros, porque ellos son del mundo. Al no aceptar a Mashiach, con más razón. Yahushua hizo el mundo. El mundo fue hecho por medio de Mashiach. Por eso el mundo no lo conoce. Y como el mundo es oscuridad, no pudo aceptar la luz. Cuando la luz vino, lo que hizo fue molestarle. Por eso dice, no puede el mundo odiaros a vosotros, pero a mí me odia, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Decía a los fariseos, todo lo que están haciendo está mal. Saduceos también, samaritanos también. Todo el mundo está mal, está mal, está mal. ¿Quién lo va a querer? En este mundo, cuando esperan que les digan solo lo que quieren escuchar. Y lo hizo con mucho amor, por supuesto. Pero es la verdad. Cuando entró al templo y volcó las mesas, imagínense lo que eso fue para los judíos. No puede el mundo odiaros a vosotros, pero a mí me odia, porque yo testifico de él. Vean la palabra que utiliza, testifico de él. Yahushua vino como abogado. El hecho de que aquí diga testifico de él hace alusión a que viene como el testigo. Cuando se repite el circuito, Galil, en Galilea de los gentiles, entre las naciones, sin entrar a Yahudá aún, porque lo matan cuando entre. Y sus hermanos, que fue lo que se me olvidó decir ahora con lo que me dijo el hermano, sus hermanos como los hermanos de Yosef. Cuando recuerden la historia de Yosef, se extiende por varios capítulos y se puede interpretar de 3 maneras. Una entera como la vida del primero, Yahushua HaMashiach. Otra entera como la vida del segundo, el último. Y mitad y mitad. La mitad de la vida, desde que lo manda Jacob a ver cómo están sus hermanos, y Judá lo vende después de meterlo en el hueco, representa cómo Yahushua vendría porque el padre lo envió a ver a sus hermanos, las tribus lo odiarían y Judá lo vendería y lo matarían metiéndolo en el hueco, Seol. Después de eso, en la historia de Yosef es vendido, bueno, ya lo había contado eso, lo vendieron. Al ser vendido ya era un esclavo, ya no era libre, era un esclavo. A partir de ahí eso representa la segunda venida, cuando viene como hijo pródigo, porque lo vendieron como esclavo. Recuerden que el esclavo vale 30 piezas de plata, según la escritura.
Por eso vendieron a Yahushua como esclavo, cuando Judas recibió 30 piezas de plata. Después de Yosef ir a Egipto como esclavo, ahí se mantiene como esclavo un tiempo con Potifar. Eso representa la segunda venida cuando está bajo la falsa doctrina, como Potifar, Lucifer básicamente, sirviéndolo en ignorancia por la apostasía. Pero después la gran ramera, que es básicamente la esposa de Potifar, lo acusa de algo que él no hizo y lo mete a la cárcel. Después sale de la cárcel, que sería cuando Yahweh le revela y le da la autoridad para que se convierta en el que alimentaría al mundo en los últimos 7 años, los primeros 3 años y medio. Él sale de la cárcel, interpreta el sueño del faraón, se le da el lugar de autoridad, cuenta lo de los 7 años de vacas gordas, después 7 años de vacas flacas, llegan los 7 años de vacas flacas y al inicio llegan sus hermanos a comprar el lejem, pan, comida. Y Yosef los ve, pero como él estaba vestido de egipcio, como el último, como ladrón en la noche, sus hermanos no lo reconocen. Lo respetan porque es un líder y si no lo respetan los matan. Y en realidad en algunos casos vemos en la historia que estaban dispuestos a morir ahí, a matar a todo el mundo en Egipto. En el libro de Yashar, por ejemplo. Entonces, los hermanos no lo reconocen por un gran rato, hasta que Yosef se revela ante ellos y les dice: yo soy su hermano, no tengan miedo. Entonces eso representa la segunda venida. Después de que lo vendieron, se presenta como gentil ante sus hermanos, los alimenta y ni así lo reconocen. ¿Está claro? Entonces lo estamos viendo aquí. Sus hermanos le dicen: pero si ustedes, vaya, presentes. Entonces algo similar. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta. Ahí cualquiera podría haber dicho, solo por llevarse por la carne y todo el problema de la letra: entonces Yahushua no cumplió su Sukkot. Y todavía, bueno, hay que leer el contexto, ¿verdad? Todavía sigue. Por lo que dice ahí, algunos hubiesen dicho: uy, vea, no le interesaba ir a cumplir su Sukkot. No fue a Jerusalén como manda la escritura, qué bárbaro. Está pecando. Y Yahushua aquí estaba diciendo: subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque esa fiesta es el segundo éxodo. Se da en la segunda venida. Yahushua estaba en la primera y les dice: yo todavía no subo a esa fiesta. Además, ¿verdad? Obviamente sí se puede interpretar en lo histórico, en la cabeza de Yahushua en ese momento, además de lo que acabo de decir, porque obviamente también lo estaba pensando en el sentido de la segunda venida, el hecho de decir, por lo que vamos a ver a continuación, que iba a ir más tarde, más adelante, ¿verdad? Porque dice: todavía no subo. Dice: porque mi tiempo aún no se ha cumplido. O sea, porque todavía no puedo ir a morir. Entonces no puedo ir abiertamente a celebrar Sukkot porque me matan. En el sentido espiritual de la segunda venida, todavía no puedo ir a Sukkot porque todavía no se ha cumplido la primera venida, el primer sacrificio. Porque mi tiempo aún no se ha cumplido, yo no subo todavía a esa fiesta. Dice el verso 9: y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galil. Pero después que sus hermanos subieron, entonces él también subió a la fiesta. Eso es lo que les decía. Ahí ya subió, la fue a celebrar porque él obedece a Yahweh y cumple los mandamientos. Pero fue en silencio, fue como ladrón en la noche. Y vean, o sea, como les digo, no les mintió a sus hermanos, pero les habló de una manera que se podía interpretar de varias formas. Dijo: yo todavía no subo, porque todavía no es mi tiempo. Y se van y no quiero ir con ellos. Eso muestra también la segunda venida, como dije, como ladrón en la noche, no de una manera abierta, y aún sus hermanos pensando que no venía. Porque sus hermanos llegaron ahí a Jerusalén, a Sukkot, y si les preguntaban: ¿y Yahushua? No viene. Dice que él no sube a esta fiesta, que todavía no es su tiempo. Eso es similar a como hoy en día los que dicen creer en Mashiach, los cristianos, uno les dice de la segunda venida, dicen: no, él no va a venir, eso no es así, desaparecemos, rapto. ¿Sí me explico? Los cristianos que dicen creer en él ni siquiera están esperando que venga, como los hermanos no esperaban que llegara, por malinterpretarlo, fijo, porque como vemos dijo después. Dice: pero después que sus hermanos subieron, entonces él también subió a la fiesta. No abiertamente, sino como en secreto. Ahí lo confirma. Representa segunda venida, representa como ladrón en la noche, en secreto. ¿Se acuerdan? Y con Yahushua también se dio claramente. Cuando Yahushua le decían: usted es el Mesías, Yahushua les decía: shh, no le diga a nadie.
calladito, más bonito. Bendito Yahweh que se lo reveló, pero no lo revele a nadie más. Entonces, no abiertamente, sino como en secreto. Y lo buscaban los Yehudim en la fiesta, y decían, ¿dónde estará aquel? Y había mucha murmuración acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es Tov, es bueno. Vean qué particular, no dicen es justo, es apartado, dicen es bueno. ¿Se acuerdan cuando Yahushua iba caminando que le dijeron bueno? Él dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno y es Yahweh que está en los cielos. Eso quiere decir que en este mundo no existe aún la bondad verdadera o de una manera clara. Solo pizquitas hemos sentido, experimentado. Y aún lo que nosotros hacemos se queda corto, por supuesto. Cuando entre más nos llenamos de Yahushua, pues más somos capaces de, pero aún así Yahushua rechazó eso. Y como les he dicho, es por dos razones. Una, porque Yahweh está por encima de absolutamente todo y Él es el único bueno en todo aspecto de lo que eso significa. La segunda, se conecta con Juan 3:13, donde Yahushua dice, nadie ha descendido, sino solo el Hijo del Hombre que está en el cielo, mientras Yahushua estaba en la tierra. Eso representa primero y último. El primero en la tierra, el último, el Hijo del Hombre en el cielo. Por eso Él dice, la venida del Hijo del Hombre será como los días del Noé. Cuando el Hijo del Hombre se manifiesta, hallará fe en el mundo, etcétera, etcétera. Entonces el Hijo del Hombre en tercera persona se refiere al último que estaba en el cielo, Yahushua en la tierra. Yahushua vino a cumplir toda la Torá para convertirse en el árbol de vida. Colgado de un madero, comemos de él con fe, o sea, a través de nuestra fe en él, es comer de él, recibimos la vida eterna. El último viene a cumplir lo del árbol del conocimiento. Por eso es que viene como hijo pródigo, como esclavo, como Yosef, primero, para que después rechace el mal, como dice en Isaías, y escoja lo bueno. Al escoger lo bueno, se convierte en el que utiliza a Yahweh para manifestar su bondad en el mundo. Por ende, él representa el bueno, el árbol del conocimiento del bueno, así como Yahushua es el árbol de vida eterna. Entonces, el último viene y revela la bondad de Yahweh. Por eso él es el que representa ese título, el bueno. Yahushua vino como el apartado, el justo, porque cumplió toda la justicia de la ley, manteniéndose apartado del pecado. ¿Estamos? Bueno lo conoce a alguien que recibió perdón. Ese sabe lo que es bueno, ser perdonado. ¿Sí me explico? El que hace un trabajo y se le paga por ese trabajo, está recibiendo un pago, punto. Y a Yahushua se le dio un pago porque él nunca pecó y por ende merecía vivir para siempre. ¿Sí me explico? El último, al caer en error, conocer el mal, se arrepiente y por ende conoce la bondad del Padre. Por eso está tan conectado con el bien. Entonces cuando Yahushua dice, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno y está en los cielos. Es como Juan 3:13. Solo hay uno que descendió, el Hijo del Hombre. Obviamente se refiere a él mismo porque son uno en Yahweh. Pero Yahweh dijo, yo soy el primero y yo soy el último. Se manifestaría de dos maneras en el mundo que él hizo dual. Noche, día, calor, frío, etc. Entonces, Yahushua dice, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno. Haciendo alusión a Yahweh y haciendo alusión a la segunda venida, que es Yahweh encarnado, como Yahweh le dijo a Yahushua, siéntate a mi derecha hasta que ponga yo a tus enemigos por estrado de tus pies. Eso es en la segunda venida, a través del mensajero de Mashiach, que es la representación de Yahweh, el bueno. Entonces ahora aquí están diciendo, en Sukkot, que es algo que se tiene que cumplir en la segunda venida, lo están esperando. Y había mucha murmuración acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, como si representa, vuelvo y repito todo lo que estamos leyendo, el último. Pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Lo mismo que se va a dar en este tiempo. No, sino que engaña al pueblo. Sin embargo, ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los Yehudim. Vean el miedo que le tenían a los judíos, a los fariseos, a los líderes, que ni se atrevían a hablar de él. Cuidado lo oyen hablando de ese hombre, porque lo rechazan tanto, lo ven como tan loco y tan endemoniado, que ni lo oigan hablando en la iglesia de él. Vaya a la iglesia calladito. Digo iglesia, ¿verdad? Para que se entienda hoy en día, aquí es la sinagoga. La gente seguía yendo a la sinagoga en Shabbat. En su corazón se les estaba moviendo todo y decían, ay, 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 yo creo que es el Mashiach, pero seguían donde el sacerdote, ay, ay.
no puedo decir nada porque me ven raro, me excluyen. Y así un montón de gente se quedó del lado que no era. Y así un montón de gente en este tiempo se va a quedar del lado que no es. No, sino que engaña al pueblo. Sin embargo, ninguno hablaba abiertamente de él por miedo de los Yahudim. Pero a la mitad de la fiesta subió Yahushua al templo. A la mitad de la fiesta. La fiesta tiene 7 días. La fiesta de Sukkot dura 7 días. La mitad de la fiesta, ¿qué representa? La mitad de los 7 años. Cuando pasan 3 años y medio y matan a los 2 testigos. ¿Sí me explico? Ahí está diciendo después de 3 días y medio subió. Similar a como después de 3 años y medio matan al testigo como Moshe y después de 3 días y medio resucita y sube al Padre y se manifiesta en Sukkot para recogerlos. Pero a la mitad de la fiesta subió Yahushua al templo y enseñaba. Como vuelvo y repito, los 3 años y medio que viene a enseñar en el fin de los tiempos. Después lo matan. Y no dudo que durante la cosecha, bueno, antes de la cosecha, se manifiesten los 2 testigos a los 144,000 como para darles fuerzas o algo así. O sea, no dudo, no estoy diciendo que sea un hecho, pero tampoco lo dudo de que pueda pasar por la misericordia del Padre. Similar a lo que vemos aquí, que de repente apareció a la mitad de la fiesta. Subió Yahushua al templo y enseñaba. Y se admiraban los Yehudim, diciendo: ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Igual que hoy en día. ¿Cómo está hablando de la escritura si no llevó teología? ¿Cómo dice ser pastor? Popular, yo no digo nada, pero ¿cómo lo ven como pastor si no tiene ningún pastor arriba de él? Si no le enseñó un pastor de tal denominación, bla, 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 bla. Y se admiraban los Yehudim diciendo: ¿cómo sabe esta letra sin haber estudiado? ¿Cómo saben que no estudió? Solo porque no estudió con ellos, donde ellos mandan. Vean el ego. El ego hace que la persona se encierre en una caja y que piense que esa caja es el mundo. Y por acá Emanuel quiere decir que estaban más interesados en encontrar a Yahushua y matarlo que en la propia fiesta. Buen punto, Emanuel. Exacto, deberían estar en fiesta celebrando a Yahweh, pensando en Yahweh. Y no, ¿dónde está para matarlo? Esto quiere decir que en este tiempo el último, las personas están esperando que haga la misma cosa para señalar y matarlo. Exactamente. Entonces, ¿han visto Scarface? Que él dice, cuando se emborracha, está en un restaurante, se levanta y empieza a decirle a todo el mundo, no, los discursos más que le dice: ustedes necesitan a alguien a quien le puedan apuntar el dedo. Ustedes necesitan a alguien que sea el malo, a quien puedan apuntar y decir ese es, para no ser ellos. Y es muy cierto, y eso es lo que pasa con los testigos, con Yahushua por ejemplo. Obviamente no estoy comparando a Scarface porque Scarface era un maleante. Me refiero al hecho de que la sociedad quiere y necesita, según lo que las emociones le dictan, a alguien a quien poder decir ese es el malo, háganle algo, es el que me hace sentir mal, esa es la causa de todo, sin entender que es la viga que tienen en el ojo, que si se la sacaran se dieran cuenta que están delante de un espejo en realidad. Es por eso que yo vivo lo que vivo, es por esas decisiones que he tomado que me pasa lo que me pasa, que siento lo que siento, y que esa persona y esa prédica me hace sentir así, por ejemplo. Pero no, la gente no quiere verse en el espejo, no se quiere sacar la viga, sino que quiere ver a alguien para decir a ese. Y Yahushua les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Perfecto, Yahushua, vean la humildad. Mi doctrina no es mía. ¿Cómo? ¿Qué decir mi doctrina? Bueno, es mía porque me la regaló Yahweh. ¿Sí me explico? Pero fue Yahweh el que me la dio. Es la doctrina de él. Es curioso esto porque vemos a Pablo hablando de su doctrina también en forma similar, que no menciona doctrina, pero menciona el evangelio, las buenas nuevas, que sus buenas nuevas, que la gente sería salva por Yahushua a través de las buenas nuevas predicadas por Pablo. O sea, por la doctrina de Pablo, la gente se salva al creer en Yahushua. Pablo representa al último. Entonces, curiosamente, es como si Yahushua esté diciendo: mi doctrina es del Padre, y como sabemos el Padre se va a manifestar como el último, y el último es representado por Pablo. Entonces vemos la separación entre la enseñanza del buen pastor, que es el Padre manifestándose como el último, y Yahushua,
que es la palabra misma, el que revela qué es lo que quiere decir esa doctrina, qué es lo que significa y qué es lo que se puede recibir a través de, como la vida eterna, por ejemplo. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Yahweh conocerá si la doctrina es de Yahweh o si yo hablo por mi propia cuenta. Perfectas palabras, porque igual de verdaderas son hoy y eternamente lo serán. Pero bendito sea el Padre, porque esto es claro. Como en Juan 10 lo veremos después, que Yahushua dice: yo soy la puerta del buen pastor, y las ovejas oyen la voz del buen pastor y le reconocen y le siguen. Por la voz, por la enseñanza, por la doctrina. Porque el que verdaderamente, sin hipocresía, falsedad y otro montón de cosas, el que verdaderamente quiera honrar a Yahweh, va a reconocer la verdad de las palabras de Yahushua y la verdadera doctrina. Yahweh no es malo como para esconderla solo para después reírse de los que no la encontraron. Yahweh se esconde de los impíos que no le buscan, que no le quieren, que le han rechazado, y etcétera, etcétera, etcétera. Y se esconde, me refiero, no les revela todo lo que bendito Yahweh nos ha revelado ya, y otro montón de cosas que faltan. El que quiera hacer la voluntad de Yahweh conocerá si la doctrina es de Yahweh o si yo hablo por mi propia cuenta. El que no quiera va a decir: está hablando por su propia cuenta. El que no quiera va a decir: está endemoniado, está loco. ¿Por qué? Porque quieren seguir encadenados, mandamientos de hombres. No quieren la libertad que da Yahushua, que Yahweh quiere para nosotros. Muy poderosos estos versos. Mi doctrina no es mía, sino del que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Yahweh conocerá si la doctrina es de Yahweh o si yo hablo de mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia estima busca. Así es. Por eso Yahushua les decía: sí, soy, pero callados, no vaya a decir nada. Por eso no se presentaba abiertamente en Yahudá cuando sus hermanos le dijeron: pero vaya, si alguien quiere darse a conocer, se presenta ante todos. Yahushua no era eso lo que andaba buscando, y aquí lo está dejando claro. El que habla por su propia cuenta, su propia estima busca. Todos los falsos profetas, falsos mesías dicen ser para que la gente los honre, porque eso es lo que buscan: honra de hombres que no vale nada. Si no son hombres justos, no vale nada. Porque me refiero, ¿verdad? La honra de hombres justos vendría porque el Padre muestra a esos justos lo que deben honrar, a diferencia de lo que honra el mundo, que es el mal. Entonces, el que habla por su propia cuenta, su propia estima busca. Pero el que busca la estima del que lo envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. El mensajero que respeta al que lo envió y le da honra al que lo envió y cumple el mensaje como se debe, ese es el verdadero. Muy importante entender esto. ¿No os dio Moshe la Torá? Sin embargo, ninguno de vosotros la cumple. Qué bueno lo que dice, no que no la cumplan. Yahushua les dice claramente a aquellos que andaban la Torá para arriba y para abajo y pensaban que ellos eran los únicos que la conocían. Yahushua les dice: pero Moshe les dio la Torá a ustedes. No. Sí. ¿Y por qué no la cumplen? Y ellos: ¿cómo? ¿Es lo único que hacemos? Toda la vida, todos los días, solo en eso pensamos. Pero según lo que les enseñaron los supuestos sabios en la Torá oral, que no se menciona ni una sola vez en toda la escritura. ¿Cómo es que si la Torá oral viene del Padre, el Padre nunca la mencionó? Un poco sospechoso. Entonces, ¿no os dio Moshe la Torá? Sin embargo, ninguno de vosotros la cumple. Y recuerden todo lo que ellos hacían. Y Yahushua les dice: ninguno la cumple. Esto hay que entenderlo, porque entonces, ¿cómo es que hay tantos judíos mesiánicos volviendo a los legalismos de lo que nos acusan a nosotros? Y a un montón de mandamientos de hombres, pensando que es así como se cumple, cuando Yahushua les dijo: ninguno la cumple, con nada, el montón de chunches que andan encima, con lo que se amarran, la forma en que se visten, la forma en que actúan, la forma en que piensan, la forma en que... todo está mal, hay que entender eso. Curiosamente, la vez pasada me escribió un joven para preguntarme por qué no uso kippah.
Bueno, y le escribí, le puse que porque la escritura dice en Corintios que el hombre no debe cubrirse la cabeza. Y por como fue impuesto y otro montón de un par de cosillas más le digo, ¿verdad? Y se lo digo tú. Y después se pone unos mensajes ahí burlándose. ¿Cómo se le ocurre que el pueblo amado sería capaz de bla 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 bla? Súper engañado por la falsedad del mundo y el judaísmo falso que rechaza a Mashiach y se amarra con un montón de mandamientos de hombres, como ponerse algo en la cabeza. Y me imagino que creen en Mashiach, o no sé la verdad, pero porque le mandé Corintios, que es del Nuevo Testamento. Obviamente un judío no va a creer en eso, pero si se había visto el estudio, me imagino que es porque creía en Mashiach. Y le digo yo, no cubrirme la cabeza. Y pone la kippah solo cubre parte de la cabeza. Cubrirse parte de la cabeza es cubrirse la cabeza. Y es la parte más importante de la cabeza, curiosamente. Entonces, puros excusas para seguir en las leyes, en lo del mundo. Súper triste. Y exaltando a los supuestos sabios judíos. Súper engañado. Sin embargo, ninguno de vosotros la cumple. ¿Por qué intentáis matarme? ¿Por qué intentáis matarme? Les está diciendo, ustedes no la cumplen. Y eso queda claro y evidente con el simple hecho de que me quieren matar. No hay razón para matarme, pero lo quieren hacer. Eso quiere decir que no cumplen la Torah en lo absoluto. ¿Por qué intentáis matarme? Respondió la multitud y dijo, vean cómo la multitud, como si fuera una sola persona. Eso sucede mucho con las multitudes. Agarra un espíritu las agarra y las hace como quiere. ¿Han visto en los partidos y cosas así? Entre más gente haya, más se siente una energía. Y es curioso esto, porque ahora vemos una parte de la multitud dice una cosa, otra parte de la multitud dice otra cosa. Ahora dice la multitud dijo tal cosa. Si Yahushua dice, me intentáis matar, él no se está refiriendo a cada uno de los individuos. Se está refiriendo a las personas que lo quieren matar, entre los líderes. Pero como la gente en montón se hace como una persona, empezaron a decirle, oigan, respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién intenta matarte? Como decía, la persona que vive en una caja, y son la mayoría, el 99.9% de personas en el mundo, por ciento de personas, vive en una caja, piensa que esa caja es el mundo. Entonces cuando oye, intentan matarme, dice, yo no lo quiero matar, está loco usted, endemoniado. No estoy hablando de usted individualmente. Pero la gente es así, tristemente. Con lo mínimo se siente atacada y busca atacar de vuelta. Se siente ofendida y busca atacar. De fijo, Yahushua no estaba hablando de toda la multitud, pero toda la multitud le respondió como uno. ¿Por qué intentáis matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes. Confirmando lo que venimos hablando desde hace rato. Demonio tienes, y así le van a decir al último. Con más razón. O sea, si Yahushua le dieron eso, imagínense a los testigos. Demonio tienes. ¿Quién intenta matarte? Yahushua respondió y les dijo, una obra hice y todos os admiráis. Por cierto, que bueno, como no les responde, sigue lo suyo. Ajá, entonces, una obra hice y todos os admiráis. Por cierto, Moshe os dio la circuncisión, no porque sea de Moshe, sino de los padres. Y en Shabbat circuncidáis al hombre. Entonces, como diciéndoles, ok, no me quieren aceptar, que hay algunos de ustedes que me quieren matar, está bien, continuemos. Les voy a decir otra razón por la que no cumplen la Torah. Por cierto, Moshe os dio la circuncisión, no porque sea de Moshe, sino de los padres. Esto es clave. Aquí, con solo este verso, se ve que la ley se separa en tres. Los mandamientos de Yahweh, los 10 mandamientos. Los mandamientos de Moshe, por el corazón duro del hombre, como el divorcio. Y los mandamientos de los padres, como la circuncisión. ¿Está claro? Los de los padres y los de Moshe son de este mundo y representan algo espiritual, pero son de este mundo, son carnales. Con la muerte de Mashiach quedan deshechos, porque se entiende lo que representaba la circuncisión del corazón, la circuncisión del oído, no la circuncisión de la carne que hicieron los padres. Como Juan el Bautista, en la inmersión en agua, pero Yahushua viene a hacer la inmersión en espíritu y en fuego. No es que uno se tenga que meter en un fuego literal, obviamente,
Por cierto, Moshe os dio la circuncisión, no porque sea de Moshe, sino de los padres. O sea, Moshe lo escribió en la Torá porque Abraham lo hizo, en Génesis. No porque Moshe lo hubiese mandado, sino porque fue algo que sucedió en la historia con nuestros padres, entonces lo incluyó. Él, al decir, Yahushua, una obra hice y todos os admiráis, lo más posible por el contexto se estaba refiriendo al paralítico, ¿verdad? Por el que lo estaban acusando de haber sanado en Shabbat. Haber sanado en Shabbat. Y Yahushua les dice, ¿es prohibido hacer el bien en Shabbat? Y todo el mundo, cortocircuito. Entonces, una obra hice y os admiráis. Dar vida, dar sanidad, dar alivio. Por cierto, Moshe os dio la circuncisión, que es cortar un pedazo de carne que cualquier hombre lo puede hacer. No porque sea de Moshe, sino de los padres. Y en Shabbat circuncidáis al hombre, que el Shabbat sí es un mandamiento de los 10. Entonces el Shabbat es un mandamiento de Yahweh, y ellos rompen el mandamiento de Yahweh por hacer el mandamiento de los padres. Rompen el mandamiento más importante por hacer un mandamiento de hombre, haciéndole daño al hombre y al niño, o al niño a los 8 días, cortándole la carne. Entonces en Shabbat ustedes pueden hacer sufrir a los niños de 8 días, pero yo no puedo sanar a alguien que venía sufriendo hace años porque no podía caminar. Si recibe el hombre la circuncisión en Shabbat, para que la ley de Moshe no sea quebrantada, según ellos, ¿os enojáis conmigo porque en Shabbat sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, como según si tiene prepucio o no, sino juzgad con justo juicio, si hace el bien o no. Así es simple. Hace justicia, hace misericordia, entiende la escritura. O todo lo toma por la letra y por ende anda derramando sangre a lo loco, empezando por él mismo. Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarlo? ¿No era que no? Hipócritas. Repito, obviamente no eran todos. Entonces uno que otro saltó y dijo, ¿quién te quiere matar? No seas, estás loco. También hemos visto en otras partes donde los judíos hipócritamente le mentían en la cara. Nadie te quiere matar, y por dentro estaban deseando, ¿verdad? Pero como hablamos de multitud, se entiende que había uno que otro que decía, ¿no? ¿Qué está hablando esto? Yo vengo a escucharlo, como que lo quiero matar. Porque se agregan en la multitud, se encierran en esa caja de la sociedad y los perdimos. Entonces, decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarlo? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad las autoridades que este es Mashiach? Pero este sabemos de dónde es. Sin embargo, cuando venga Mashiach, nadie sabrá de dónde es. Una vez más, una de las diferentes doctrinas de ese momento. A través de la escritura vemos varias doctrinas que los judíos tenían, diferentes, completamente contradictorias. Porque Isaías dijo, nacería en Betlehem, viviría en Galilea, ya eso debería ser suficiente. Pero no, la gente lo estaba esperando como hoy lo esperan los cristianos. En los cielos, en las nubes, así lo esperaban ahí. Y esto muestra y confirma lo que vengo diciendo de que es la segunda venida. Él en la tierra, la gente diciendo, pero sabemos de dónde es. Y el Mesías tiene que venir del cielo, sin que sepamos de dónde literalmente viene. Vean cómo se parece esa doctrina falsa de ese momento a la doctrina de hoy de los cristianos. Es idéntica. Y por eso van a rechazar a Mashiach como lo rechazaron a él. Lo cual es sorprendente porque los judíos sabían Isaías. Repito, vivir en Galilea, nacer en Betlehem. Pero había gente que decía, no, él tiene que venir del cielo. Literalmente, en carne del cielo. Como les dije la vez pasada, la carne es de este mundo. ¿Cómo va a venir con carne del cielo? Tiene que venir en espíritu del cielo y tomar carne en la tierra donde la carne existe. Una persona que piensa que baja en carne desde el cielo es porque no entiende lo que es el cielo. ¿Sí me explico? Entonces, por eso la gente piensa de morirse, irse al cielo y estar entre las nubes, todo transparente, tocando un arpa. Pero sabemos de dónde es. Sin embargo, cuando venga Mashiach, nadie sabrá de dónde es. Algunos decían que el Mesías permanecería oculto hasta que Eliyahu viniera y lo diera a conocer. Vean qué perfecto. Porque es exactamente lo mismo de hoy.
Entonces unos judíos, por Malaquías, que está bien, pero volvemos a lo mismo, la cajita en la que vive la gente. Hay que pensar fuera de la caja. La cajita en que vivía la gente. Como no estuvieron presentes el día que Juan el Bautista dijo, este es el Cordero que quita el pecado del mundo, entonces decían, no, él no puede ser porque no sabemos. No ha salido Elías diciendo quién es él. No, sí salió, solo que ustedes no lo reconocieron como tal. Sí salió, pero ustedes no andaban ese día. Solo porque ustedes no lo vieron no es. No, no es así. Entonces, por un lado dice, como les decía, algunos decían que el Mesías permanecería oculto hasta que Elías viniese y lo diera a conocer. Eso es lo que esperan también en el fin de los tiempos, pero ya hemos hablado que Malaquías 4, Yahweh menciona primero a Moshe y después a Elías. Entonces hay gente que dice que en los dos testigos tiene que salir primero Elías. Pero Moshe escogió primero, Yahweh escogió primero a Moshe y después trajo a Aarón. En Juan hubo un momento donde sucedió algo similar en el 6:41. Murmuraban entonces de él los Yehudim, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿este no es Yahushua, el hijo de Yosef, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo dice ahora, del cielo he descendido? Una vez más, nosotros conocemos a sus papás. ¿Qué está hablando? Si lo conocimos chiquitico cuando lo trajeron a cortar el prepucio. Lo conocemos desde chiquitito. ¿Qué va a hacer usted, el Mesías, viniendo del cielo? No invente. Sabemos que viene de Galilea. Que por sí Galilea no les interesaba a nadie ahí. Todo el mundo lo veía como algo súper bajo. Este no es Yahushua, el hijo de Yosef, cuyo padre y madre nosotros conocemos, como dice ahora, del cielo descendido. Hijo de Yosef, conectándolo con lo que mencionaba ahora de que representa a Yosef en Egipto, en lo que respecta a la segunda venida. Pero sabemos de dónde es. Sin embargo, cuando venga Mashiach, nadie sabrá de dónde es. Vean cómo están tan seguros. No dicen, no es que cuando venga Mashiach. No dan espacio para nada. No, sabemos que nadie va a saber. Esa misma seguridad tienen los cristianos con respecto a la falsedad. Completamente seguros de lo que está mal, pensando que está bien. Y es que eso es lo que hace el ego, el orgullo. Entonces, Yahushua entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. No he venido de mí mismo. Muy importante, no he venido de mí mismo. Eso es lo que creen los cristianos. No es que Él es el mismo que Dios. No es que son exactamente lo mismo, con la Trinidad y todo eso. Yahushua está diciendo, yo no vine de mí mismo. Yo vine del Padre. Por eso el Padre es mayor que yo. Entonces vemos que la doctrina cristiana es completamente diferente de la Escritura. Por eso es que hay mucha gente, digamos judíos, que ven a los cristianos y ven lo que los cristianos enseñan y dicen, eso no puede ser, porque no va con la Torá. No va con la Escritura, con el Tanaj, con los profetas. Ahora, obviamente, estoy hablando de judíos que quizás estén abiertos a conocer lo espiritual de la Torá, ¿verdad? Que eso ya es otra cosa. Entonces, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, ¿verdad? Como diciendo, a mi carne, la carne que tomé cuando bajé al mundo, sí me conocéis y sabéis de dónde vengo. No he venido de mí mismo, pero el que me envió, a quien vosotros no conocéis, es verdadero. A quien vosotros no conocéis, porque lo único que conocen es la letra, y por la letra al que terminan adorando es a Lucifer, Heilel, y en algunos casos a Samael, ¿verdad? Porque dependiendo del judío, o adora a Kium, o adora a Moloch, o adora a ambos al mismo tiempo, como lo vemos en Amós 5:26. A mí me conocéis y sabéis de dónde soy. No he venido de mí mismo, pero el que me envió, a quien vosotros no conocéis, es verdadero. Él es verdadero. El que ustedes tienen es de mentira. El que me envió es el de verdad, el verdadero Elohim que mandó la Torah. Ustedes simplemente siguen la letra, el falso. Recordemos que Lucifer, cuando se le manifestó a Yahushua para tentarlo, utilizó la letra. Y Yahushua también, pero interpretada correctamente para responderle. Cualquiera diría que eso fue una conversación muy extraña y que había contradicción. Algún tipo de contradicción o algo así, porque ¿cómo pueden usar el mismo libro? Uno para tentarlo y el otro para responderle. Porque uno de los dos no lo entiende. El que lo estaba tentando.
Entonces lo mismo sucede, ese mismo entendimiento de Lucifer, de la letra, es el que tienen los judíos que no aceptan a Yahushua. Por eso Yahushua les dice, el que me envió a mí es el verdadero y ustedes no lo conocen. Así de simple, queda claro con sus acciones. Yahushua entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis, sabéis de dónde soy, no he venido de mí mismo, pero el que me envió, a quien vosotros no conocéis, es verdadero. Pero yo lo conozco, porque de él procedo, y él me envió. Muy importante esto, pero yo lo conozco. En otras partes vemos donde también dice, si yo dijera que no lo conozco, mentiría. ¿Rompo la Torá por decir algo que ustedes esperan que yo diga? No, no les voy a mentir, si lo conozco, lo conozco. Sorry. Y esto es parte de lo que les he mencionado. Por un lado, bueno, la humildad no es lo que la gente piensa que es humildad en la mayoría de los casos. La gente piensa que humildad es ser un dejado, un mamitas. Pero no, humildad es ser sincero, reconocer su lugar. Yahushua sabe quién es, Yahushua no va a mentir, Yahushua les dice la verdad, si no les gusta pues lo lamento. Pero yo lo conozco porque de él procedo y él me envió. Por eso Jeremías dice que el hombre no se jacte de sus fuerzas, que no se jacte de su carne, que no se jacte de su dinero, de sus riquezas. Si se va a jactar de algo, que se jacte de conocer a Yahweh. Lo único de lo que podemos decir algo es por conocerlo. Entonces, dice, verso 30, entonces intentaban prenderlo, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Aún no había llegado su hora, y vemos cómo Yahweh lo protege, igual que va a proteger a los dos testigos por 3 años y medio. Van a querer, pero no van a poder, van a tratar, no lo van a lograr, porque no ha llegado su hora. Lo mismo aquí. Lo cual también es particular porque vemos que Yahushua no quería ir a Yahudá porque ya lo querían matar. Entonces que Yahweh lo proteja a uno no quiere decir que uno sea imprudente, que ande buscando el peligro, tentando a Yahweh, o que deje de ser humano, como para también sentir, es que pereza ir a verlos de frente. Dice, y muchos de la multitud creyeron en él, y decían, el Mashiach cuando venga hará más señales que las que éste hace. Muy importante, gran pregunta, debieron hacérsela todos. Es ilógico pensar que va a ser otro. ¿Quién va a hacer más milagros que los que hizo Mashiach? ¿Qué más se puede hacer que levantar un muerto? ¿Qué quieren? De verdad, ¿qué quiere el hombre? Padre Celestial. No, eso es Satanás. Levantó un muerto y la gente no es Mesías. Anda con un demonio. Según el Talmud, que está mal, pero verdad, tiene cosas que se pueden sacar también, como por ejemplo para mostrar que ni ellos parece que lo leen, porque por un lado se darían cuenta lo mal que está por un montón de cosas súper negativas que hay ahí, pero por otro lado cosas que confirman que Yahushua es el Mesías. En el Talmud confirman que los fariseos, que en el tiempo de Yahushua el sacerdocio estaba completamente perdido, que eran súper impíos, que ya era por dinero y algo político, no era como Yahweh lo había mandado desde Aarón, otro montón de cosas. Pero el punto aquí es que se mencionan 4 milagros que Mashiach tendría que hacer para probar que es Mashiach. 4 milagros que Mashiach tendría que hacer para probar que es Mashiach. Sanar un leproso, lo hizo varias veces. Sanar un hombre que nació ciego, lo hizo, lo vamos a ver en Juan 9. De reencarnación, va a seguir. Tercero, sacar un demonio mudo, o sea, sanar un mudo, lo hizo. Y cuarto, levantar a un hombre que llevase más de 3 días de muerto. Lázaro, ya llevaba cuarto. Todo lo hizo, no quieren creer porque no les da la gana. Y obviamente un montón de judíos porque les han prohibido investigar algo acerca de Yahushua. Les han prohibido leer el Nuevo Testamento. En este libro me ha dado la sorpresa de ver algunos judíos, rabinos y todo del pasado que se atrevieron como rebeldes. Obviamente está mal la rebelión, pero cuando se está en el mal hay que... Entonces se rebelaron a la falsedad de judaísmo o a la prohibición de leer el Nuevo Testamento, básicamente. Entonces se atrevieron a leer el Nuevo Testamento y se dieron cuenta que todo lo que les decían era mentira. Se dieron cuenta de quién es Yahushua y le aceptaron como Mashiach, a pesar de que todos lo rechazaron a ellos después, obviamente, porque lo sacaron de ser rabinos y todo lo demás.
¿Pero por qué? Porque se atrevieron a leer el Nuevo Testamento y la mayoría de los comentarios son, no era lo que nos habían dicho, es completamente diferente, no es pagano, no es gentil, es israelí, es hebreo. Pero bueno, entonces, Mashiach cuando venga hará más señales que las que éste hace. No, según las mismas enseñanzas de ellos, con 4 ya se podía determinar quién es. Yahushua hizo 4 y otro montón de miles de milagros, que no cabrían los libros en el mundo si se hubiesen escrito todos los milagros que hizo. Entonces dice, los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas. Entonces los fariseos empiezan a oír que ya la multitud empieza a decir, sí, yo creo que sí, puede ser, yo veo los milagros. Entonces los principales Coanim y los fariseos enviaron guardias para que lo prendieran. Y Yahushua dijo, todavía estaré con vosotros algún tiempo, y luego iré al que me envió. Me buscaréis, pero no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis ir. Les estaba diciendo que iba a ir al cielo, a la derecha del Padre. Me buscaréis por 2000 años, y no lo hallarían, y no podrían accesar el lugar en el que él estaría, aún, al menos. Todavía estaré con vosotros algún tiempo, y luego iré al que me envió, ¿verdad? Un tiempo hasta que me maten, resucito, y luego voy al que me envió. Me buscaréis, pero no me hallaréis. Lo buscarían en la tumba y no lo hallarían. A través de 2000 años le buscarían y les darían a Jesús. Y a donde yo estaré, a la derecha del Padre, vosotros no podréis ir. Entonces los Yehudim dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este? Que no lo hallaremos. Ya estaban en su mundo, en su carne, ¿a dónde se va a ir a meter? Para que no lo podamos encontrar. Entre las naciones, entre los gentiles. Porque no nos vamos a atrever a buscarlo ahí. Guácala, según lo que piensan los judíos en ese tiempo. Y hoy en día que no aceptan a Mashiach. Los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no lo hallaremos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? Como diciendo que falta de respeto, va a ir a enseñar a los gentiles este. Vea cómo ya se estaban haciendo ideas en la cabeza. Yahushua no estaba diciendo eso. Sin embargo, sí se cumplió. Porque la segunda venida representa ir a predicar entre las naciones. Entonces se confirma lo que venimos hablando de la segunda venida. ¿Cómo? Va a ir a predicar entre las naciones, no entre los israelitas que ellos piensan que son puros israelitas en Israel. Además de eso, como sabemos, a Paulus Yahweh lo mandó a predicarle a los griegos, por eso usaba el nombre Paulus, griego, a pesar de tener el nombre hebreo Shaul. Por eso el último viene con 2 nombres, como Jacob y Israel. Y otro montón de ejemplos en la escritura. Además de eso dice, ¿a dónde se irá este que no lo hallaremos? Se irá a los dispersos entre los griegos, a los dispersos entre los griegos. O sea, está diciendo, se irá a los israelitas que están entre los griegos, y además le va a enseñar a los griegos. Solo que se cumple con el último, porque los dispersos entre los griegos básicamente fuimos nosotros, en el sentido de que estábamos en el cristianismo, hasta que dejamos el cristianismo, que es representado por lo griego, y nosotros como tribus dispersas por toda la tierra, con doctrinas falsas por la apostasía, palabra que curiosamente es griega, apostasía. Emmanuel, como le digo, ni Yahushua hizo algo para demostrar quién es. Yahushua hizo las señales y después les decía, si no me van a creer a mí, crean en las señales. Pero él no hizo las señales para que le creyeran, él hizo las señales porque él estaba sanando gente, eso es lo que él hace. Entonces los 2 testigos van a hacer señales, pero no para que les crean, no para que los vean, van a hacer señales en privado como Yahushua las hacía en algún momento, cuando Yahweh lo determine, cuando él quiere y demás, pero no para demostrar quiénes son. Yahushua no lo hizo para demostrar quién era, como lo vimos ahora, lo que Yahushua dijo: el que habla por su propia cuenta, su propia estima busca. Si alguien hace una señal para que vean está buscando su propia estima. Ese no es el punto, entonces así no va a funcionar. El mundo no va a reconocerles, punto. Yahushua nos dice que es por la prédica que se les reconoce. Entonces, ¿qué van a mostrar? La verdad. Van a mostrar la verdadera doctrina, la verdadera enseñanza, la verdadera escritura, para mostrar quiénes son. Pero la gente eso no les interesa porque no quieren saber de la escritura, porque no la conocen, entonces no van a poder entender qué son. Entonces, dice, ¿se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo?
Me buscaréis, pero no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis ir. En el último y gran día de la fiesta, Yahushua se puso en pie y alzó la voz. Aquí ponen último y gran día. Durante esta fiesta cada día se llevaba agua al templo desde el estanque de Shiloé. Un coro repetía Isaías 12:3 y luego el Cohen vertía el agua en tierra. Siempre que leo esto me acuerdo y les menciono porque la verdad sí a mí me pareció muy sorprendente. Buen momento Isaías, por si quieren. Soñar una vez, estábamos en la fiesta de Sukkot y soñar que alguien se ponía a mi lado y me enseñaba una botella y sacaba agua con un dedo y la tiraba en el suelo. Creo que después también un poquito sí. Pero bueno, la cuestión es que alguien se ponía al lado mío y me enseñaba, cuando estábamos en la fiesta de Sukkot, a echar agua en el suelo. Y fue después de que me levanté del sueño y me puse a investigar que me di cuenta que en Sukkot se echaba agua en el suelo. O sea, hasta ese momento no lo sabía y me pareció muy sorprendente haberme soñado en la fiesta. Ahora, en Isaías 12:3 dice: sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Su Yahushua. Entonces decían esto: sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación en el último día de Sukkot. Lo repetían. Ve al verso 4. Y diréis en aquel día: cantad a Yahweh, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Entonces, en el último y gran día de la fiesta, recuerden, la fiesta dura 7 días y después viene Shemini Atzeret. La fiesta de Sukkot va a ser cuando se da la huida, el segundo éxodo, por 7 días en las montañas. Y el octavo día se da la cosecha, en la séptima trompeta, la última trompeta. En el último y gran día de la fiesta, Yahushua se puso en pie y alzó la voz diciendo. Vean, se puso en pie y alzó la voz, que hace alusión a la séptima trompeta, que dice Paulus, con voz de arcángel, con voz de trompeta, el soberano mismo descenderá de los cielos para llevarse a sus escogidos. Entonces, aquí dice con gran voz, como haciendo alusión a la voz de trompeta. Se levantó Yahushua, Amad Yahushua, se levantó Yahushua, como en Daniel 12, se levantará Micael, quien está de parte de los hijos de tu pueblo. Mismo verbo, Amad. En este caso, Yahushua fue el que se levantó, claro está. Betzaak, Lemor. Entonces, dice, y alzó la voz, se podría decir, y clamó diciendo: si alguien tiene sed, que esto nos lleva a lo que le estaba diciendo a la samaritana en Juan 4, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. ¿Verdad? Hace unos capítulos está diciendo soy el lejem, está diciendo soy el agua. Yo me imagino a esos fariseos como estaban hartos. Si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Yahushua es la salvación de Yahweh, es el significado de su nombre. En esta fiesta la gente decía: sacad aguas de la fuente de salvación. La fuente de salvación es Él. Se manifiesta ese día y les dice: vengan y beban la enseñanza, acéptenla. También eso se conecta con el hecho de que los escogidos que van a Sukkot huyen de las ciudades y van a las montañas porque van sedientos de Mashiach y le andan buscando para beber la vida eterna durante la transformación. Si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Esto dijo de la Ruach que habían de recibir los que creyeran en él. La Ruach, el espíritu, es como un río de agua. Entonces, cuando Juan el Bautista inmersó a Yahushua en un río de agua, era una representación del río de agua que recibiríamos de Yahushua a través de su Ruach. Por eso Juan el Bautista dijo: yo los inmerso en agua, pero el que viene, que es más grande, los inmersará en el Espíritu. Entonces, esto dijo de la Ruach que habían de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido la Ruach HaKodesh, porque Yahushua no había aún sido exaltado. Muy importante, ya los discípulos andaban haciendo cosas, pero no tenían el Espíritu.
Entonces, una cosa es, por ejemplo, que el Espíritu lo rodee, otra cosa es que el Espíritu lo llene. Una cosa es que Yahweh le dé autoridad a hacer una que otra cosa, y otra cosa es que usted pueda entender qué es lo que está haciendo. Y repito, en el sentido de que Yahushua había mandado a los discípulos a sacar demonios y cosas así. Después llegaron con preguntas. Y un demonio no lo pudieron sacar, que se necesitaba ayuno y oración. Pero en todo caso, en todos esos demonios que sacaron, enfermedades que sanaron, no tenían la Ruach. Simplemente la autoridad por el nombre de Mashiach. Y digo simplemente, obviamente es mucho, pero me refiero, todavía no habían recibido el Espíritu para entender. Y otro montón de cosas. Por ende, algo similar también se puede dar con los dos testigos. Los 144,000 puede que esperen algo específico durante la prédica, pero no se va a poder dar hasta después de la prédica, porque todavía no habría sido exaltado. ¿Sí me explico? Primero tiene que morir para que los 144,000 reciban todo lo que se les prometió, por decirlo así. Esto dijo de la Ruach que habían de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido la Ruach HaKodesh, porque Yahushua no había sido aún exaltado. Entonces, algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Una vez más, confirmando lo que venimos hablando, de que representa la segunda venida, tanto así que la gente pensó que era el último, el profeta como Moshe. Vean cómo dicen: verdaderamente este es el profeta. Y después dice el verso 41: otros decían: este es el Mashiach. ¿Cómo? ¿No dicen los cristianos que el profeta y Mashiach son exactamente el mismo? ¿Por qué entonces aquí la gente estaba separada? ¿Por qué los separa la escritura? Son dos manifestaciones diferentes, son dos personas diferentes. El profeta es uno, el Mesías es otro. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Mashiach cuando venga hará más señales que las que éste hace. Pero no estaban seguros cuál de los dos. Muy importante eso. Este es uno de los versos, además del inicio de Juan, donde vemos que el profeta y el Mesías son dos personas diferentes. Y sería bueno que lo apunten aquellos que tengan conversaciones con cristianos, en el sentido de que un cristiano va a jurar y perjurar, a pesar de que no debería jurar, que el profeta como Moisés es Jesús, como ellos lo llaman. Y de hecho hasta se agarran de un verso de Paulus que no interpretan bien. Pero aquí el mismo Padre Todopoderoso nos está diciendo que uno es el profeta y otro es el Mesías. Entonces la gente decía: este es el profeta. Otros decían: no, este es el Mesías. Ahí se parecen en el sentido de lo que Yahweh prometió a través de todos los profetas. Se confunden básicamente los cumplimientos, porque lo que uno cumple literal, lo otro espiritual, y viceversa. Entonces la gente se mueve. Dice: verdaderamente este es el profeta, el Naví. Por si algo, ¿verdad? Es lo que les dije de Juan 1. Quizá alguno vea este estudio y no vea el de Juan 1, entonces lo voy a leer rápidamente. En Juan 1, cuando llegaron a donde Juan el Bautista, dice: ¿quién eres tú?, le preguntaron los fariseos. Él confesó y no negó, confesó: yo no soy Mashiach. Y le preguntaron: ¿qué pues, eres tú Eliyahu? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Ahí vemos, son tres personas las que los Yahudim esperaban, y el profeta es el último. Mashiach, Eliyahu y profeta. Eliyahu viene con ambos, por eso aparece en el medio. Me pregunta aquí Josué: ¿por qué se tira agua? Por lo que mencionamos de las fuentes de agua. Yahweh había prometido darnos agua de vida. Se conecta con Sukkot. Sukkot se da en el otoño, acercándonos al invierno, donde habría lluvia. Similar también al hecho de que la huida se da en Sukkot, y Yahushua dijo: orad para que no sea tiempo de tempestad, como de agua, pero sí hay una conexión de esa fiesta con el agua, y esa sería una de las razones por las que Yahushua dijo eso. Pero en sí el punto es vida, porque en la huida se va a huir del mundo para verse con Mashiach y ser transformados a la vida eterna. Por eso en Sukkot se acostumbraba representar el agua de vida por agua que caía a tierra. Y también otra cosa es el segundo éxodo, obviamente representado por el primer éxodo. Y en el primer éxodo, uno de los milagros que Yahweh hizo fue dar agua de la roca en el éxodo. Sukkot representa el éxodo, por eso en Sukkot se echaba agua para representar la fuente de agua de vida, Mashiach mismo, que es la roca, y el agua su enseñanza. Entonces en Sukkot, porque es el éxodo. Otros decían: este es Mashiach. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir Mashiach? Vean que impíos, por dos razones. Una, porque no conocían la escritura
y hablaban como si la conociesen. Lo peor. No conocían la escritura porque Isaías 9 lo dice claramente. De Galilea vendría Mashiach. Literalmente Galilea está escrito. Esta gente hablaba como si conocieran toda la escritura porque daban por un hecho. No, de Galilea ha de venir el Mashiach, poniendo duda. Sí, de Galilea, está escrito en Isaías. Ellos en ese tiempo veían Galilea como una tierra pobre, una tierra pobre en todo aspecto, no solo de dinero, sino de conocimiento, de entendimiento, de pureza, de honra. Lo veían como populacho, cualquier barrio, de ahí no salía nada bueno, un lugar de donde nunca esperaban que saliera algo bueno. Eso es Galilea. De Galilea ha de venir Mashiach. Entonces ellos rechazaban a los galileos, rechazaban a Galilea, a la gente de ahí, no los consideraban nada especial, por ende no esperaban nada bueno de ahí. Tanto así que se atrevían a decir los fariseos: vaya, investigue que nunca se ha levantado un profeta de Galilea. Y de Galilea se levantaron 5 de los profetas más importantes de la escritura. Quiere decir que ellos no conocían de lo que estaban hablando y era puro prejuicio. Entonces, de Galilea va a venir Mashiach. ¿No dice la escritura que de la descendencia de David y de la aldea de Betlehem, de donde era David, ha de venir Mashiach? Entonces vean cómo sacan de contexto versos igual que hoy en día. Conocían un verso de la escritura que nacería en Betlehem, pero eso no quiere decir que no pueda venir de Galilea. Yahushua nació en Betlehem, vivió en Galilea. Como vivió en Galilea cuando creció, salió de Galilea. Entonces la gente decía: yo sé que usted vive en Galilea desde que era niño, pero yo sé que Mashiach tiene que venir de Betlehem. Le preguntaron a Miriam dónde había nacido Yahushua. No, ya estaban sacando conclusiones. ¿Sí me explico? Sacan conclusiones por las doctrinas que ya tienen establecidas, por lo que le han enseñado sus falsos maestros, etc. Entonces dice: ¿no dice la escritura que de la descendencia de David y de la aldea de Betlehem, de donde era David, ha de venir Mashiach? Vamos un momento a Miqueas 5, 1 y 2. Dice: rodéate ahora de muros, hija de guerreros, pues nos han sitiado y herirán con vara en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Betlehem, Éfrata, tan pequeña entre las familias de Yahudá, de ti ha de salir el que será soberano en Israel. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. Pero los dejará por 2000 años, hasta el tiempo que dé a luz, la que ha de dar a luz, la madre del último. Y el resto de sus hermanos, los 144,000, volverá junto a los hijos de Israel. Y él se levantará, el último como Yosef, y los apacentará con el poder de Yahweh, con la grandeza del nombre de Yahweh, su Elohim. Vean qué curioso en esto que dijeron aquí. No dice la escritura que de la descendencia de David, Yahushua era descendiente de David. Estaba en el templo, lo podían ir a verificar. Yosef, Yahudá, etc. O sea, me refiero al papá Yosef, era de la descendencia de Yahudá, a pesar de que su nombre es Yosef, porque lo que se cumple con uno literal, con otro espiritual. Entonces aquí decían: no tiene que ser de Betlehem, de la descendencia de David, porque no preguntaron, pero sí era así. Hay 2 confirmaciones, Lucas y Mateo, y otro montón más, pero Lucas y Mateo específicamente la genealogía. El hecho de que dicen esto es muy particular, porque se acuerdan que hemos hablado como el último es el que cumple la rama de David. El último es la rama de David, pero no es descendiente de David. Como aquí. ¿Cómo va a poder ser el último, el profeta, si no es descendiente de David? Si tiene a Yahushua, que es la raíz de David. Porque cuando el último es injertado en el olivo original, tiene la raíz de Yishai, que es Yahushua. Y como tiene la raíz, ahora él es rama de Yahudá, aunque haya sido arrancado de Yosef genéticamente. Entonces es como si conociesen que es de Efraín, el último, y dijesen: ¿no dice la escritura que de la descendencia de David y de la aldea de Betlehem, allá en Israel? Pero el último se conecta en el sentido espiritual de lo que acabamos de leer en Miqueas. Betlehem, la casa del pan. Yahushua dijo: yo soy el pan, y su cuerpo es la congregación. Entonces sale de la congregación, eso es Betlehem. Éfrata, Efraín. El último viene de Efraín para construir la congregación, Betlehem, y se convierte en la rama de David. Pero la gente lo va a tomar todo literal y va a decir:
No, porque tiene que probar que es descendiente de David, lo cual hoy en día no se puede hacer, porque los registros del templo se quemaron en el año 70, y hoy en día uno se hace un examen de esos de ADN y lo único que le sale es si es Ashkenazi. Y así no. Entonces, Mateo 2:22. Pero cuando oyó que Arquelao reinaba en Yehudá en lugar de su padre Herodes, tuvo temor de ir allá, y avisaron por revelación en sueños. Y avisado en revelación en sueños. Aquí vemos que Yosef, el papá de Yahushua, era soñador. Recibía, ¿verdad? No me refiero a que pasaba pensando en cosas que quería hacer, sino que recibía sueños reveladores. Igual que Yosef, el de la tribu, que interpretaba los sueños del faraón, que él mismo tenía sueños. Entonces vemos que el papá de Yahushua terrenal representa a Yosef, el hijo de Jacob. Aquí es el momento cuando Yosef se llevó a Yahushua para Egipto. Dice, y avisado por revelación en sueños se fue a la región de Galil. Bueno, esto fue, se había ido a Egipto antes, ya que ya había salido, ¿verdad? Sí. Aquí es cuando ya salió, cuando ya estaba Herodes. Tuvo temor de ir allá. Y avisado por revelación en sueños se fue a la región de Galil y se estableció en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno, refiriéndose que sería llamado el apartado, el guardado. En aquel tiempo Nazaret era un pueblo de mínima importancia en las montañas de Galilea. Ha de venir, dice, y de la aldea de Betlehem, de donde era David, ha de venir Mashiach. Hubo entonces división entre la gente a causa de él. Eso fue lo que Yahushua dijo. No piensen que he venido a traer paz, yo vine a traer división. Aquí estaba sucediendo. Y algunos de ellos querían prenderlo, pero ninguno le echó mano. Los guardias vinieron a los principales Cohanim y a los fariseos. Entonces estos les preguntaron, ¿por qué no lo habéis traído? Los guardias respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Qué bien estas palabras que hayan quedado aquí grabadas. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Bendito Yahweh. Los guardias reconocen, ¿verdad? Fueron a atraparlo. Mientras iban atrapando, empezaron a escuchar. Y dije, mira, tiene razón, esto es cierto. Wow. Llegaron de los fariseos. ¿Pero ustedes les han oído? ¿Lo han oído ustedes? Vean lo que le responden los fariseos, lo impíos que son, igual hoy en día. Entonces los fariseos le preguntaron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Pero esta gente que no sabe la Torá, maldita es. Así es hoy en día. Uno le dice a un pastor, ¿por qué usted no le enseña el nombre a sus ovejas? Es que sus cabecitas no lo pueden entender. No son suficientemente inteligentes. Son malditos. No entienden la escritura. Entonces nada más les decimos cosas que los hagan sentirse bien. Igual hoy en día, vean qué clase de liderazgo que consideraban al pueblo maldito. ¿Qué se puede esperar? Entonces los guardias reconocen que ningún hombre ha hablado como Mashiach en la historia. Entonces los fariseos les preguntaron, ¿también vosotros habéis sido engañados? Considerándose ellos los más inteligentes, imposible que fuesen engañados por nadie. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o los fariseos? Eso es tan de la soberbia de Satanás, como diciendo, si yo no he creído, ¿cómo se le ocurre a usted creer? ¿Es tonto o qué? Si yo no le he creído y que yo soy más inteligente que usted, ¿qué colerón? ¿Acaso han creído? O sea, igual que la gente de hoy en día, la gente va a ver a los dos testigos y después va a volver a ver al pastor de ellos. ¿Les creo o no? ¿Son o no? Aunque en su corazón lo sientan, aunque en su corazón así sientan el fuego de lo que oyen, van a volver a ver a su religión, a su doctrina, a sus papás, a la tradición, al Talmud, y decir, puedo creer. Y el orgullo de esos líderes o el orgullo de su propio corazón les va a decir, ¿cómo se le ocurre? ¿Usted ha visto al Papa creyendo en él? ¿Han visto algún líder del mundo que diga, ve a los dos testigos y les dé respeto? No, más bien lo contrario, todos los líderes del mundo los odian.
Todos los líderes políticos y religiosos van a odiar a los dos testigos. Misma situación. La gente de la sociedad que confía en el gobierno, confía en la tele, va a seguir lo mismo de siempre. Si en la tele le dicen que el corona esto y el corona ya, se lo creen. Cuando le digan los dos testigos esto y los dos testigos aquello, van a decir, uy, sí, son malos. Si ellos no creen, ¿cómo voy a creer yo? Que no soy tan inteligente. Si ellos no creen, ¿cómo voy a creer yo? Que no he estudiado teología, que no he estudiado esto. Básicamente es como decir, ellos no creen porque están programados, están ciegos. Yo creo porque no estoy programado con tanta basura que ellos se tragaron. Bendito Yahweh. Pero la gente, por lo que es Satanás y por lo que es esta sociedad, se ponen por menos, se vuelven inseguros, se consideran tontos, no tienen fe para pedir sabiduría, entonces se ponen bajo estos líderes que los consideran malditos. Y se les cumple lo que ya pensaban por su inseguridad. No podemos, no van a poder si siguen esa gente. Entonces los fariseos les preguntaron, ¿también vosotros habéis sido engañados? Imagino las risas de burla. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? ¿Alguno de los líderes políticos o religiosos? Pero esta gente que está creyendo en él, puro populacho, pura gente que no tiene conocimiento, que no tiene letras, gente ignorante, como dicen hoy en día aún los judíos, que los únicos judíos que se han atrevido a creer en el Mesías son aquellos que no tienen ningún conocimiento, que son débiles y tontos, y por eso los misioneros cristianos los han agarrado y los han convencido. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Pero esta gente que no sabe la Torá maldita es. Les dijo Nicodemo. ¿Se acuerdan Nicodemo? Era el que lo había ido a buscar de noche para que nadie lo viera. Él era un fariseo, pero estaba creyendo en Mashiach. Pero seguía con los fariseos. Nicodemo fue al que Yahushua le dijo que había que volver a nacer. Deje de ser fariseo. Tiene que dejar eso. Pero ahí seguía él. Por lo que es la sociedad, ¿verdad? Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra Torá, nuestra ley, a un hombre si primero no lo oye y sabe lo que ha hecho? Ya los fariseos estaban pensando en matarlo y nunca lo habían escuchado directamente. ¿Qué clase de juicio? Cero. Por puro orgullo y miedo de perder la autoridad que tenían sobre el pueblo y la honra que les daba el pueblo, que les daba besos en la mano y los veían para arriba, y ahí va el sacerdote ahora en el camino, que andaban comiéndose todo lo de las viudas cuando iban a hacer oraciones larguísimas en las casas para engañarlas, etc. Dice Nicodemo, el que vino, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no lo oye y sabe lo que ha hecho? El mismo Nicodemo que está entre ellos les dice, un momentito, pero no es cierto que la ley que nosotros creemos y seguimos dice que hay que juzgar correctamente, que hay que oírlo primero. ¿Cómo es que ya lo quieren matar? ¿Cómo es que ya lo dieron por un hecho? ¿Juzga acaso la ley a un hombre si primero no lo oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? ¿Eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. Vean la seguridad del ego, del orgullo de estos soberbios. Engañados porque esto es mentira. Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. ¿Quiere decir eso que entonces nunca se puede levantar? ¿Qué es esa estupidez? Es sorprendente la estupidez de la carne. Si no se ha levantado según ellos, quiere decir que no se puede levantar. Y por otro lado, si uno investiga, sí se han levantado. Entonces están completamente mal. Dice por acá, en Juan 7:52 los fariseos le dijeron a Nicodemo, busca, escudriña la escritura y te darás cuenta que ningún profeta se ha levantado de Galilea. Sin embargo, es increíble que estos supuestos expertos no conocían que 5 profetas salieron de Galilea. Esos 5 profetas que salieron de Galilea son Nahum, Joshea, cuyo nombre se conecta con Yahushua, Yoná, que es gigante, Yoná, puesto que Yoná representa el primero y al último, ambos, la paloma. Yahushua dijo a la generación maldita no les será dada señal, sino la señal de Jonás, estar 3 días en el pez, en el Seol. Eliyahu y Elishua. Es sorprendente. Segurísimos. La gente que todo el mundo respetaba como los líderes de la creencia.
y se atreven a decir solo por su ego, soberbia y racismo, clasismo y todo lo demás que pudieran tener ismos, decían Galilea no ha salido nada bueno. Eliyahu, uno de los tres que tendría que venir, y Jonás, que representa a los dos otros. Eliyahu y Elishua representan primero y último respectivamente, y obviamente a Eliyahu. Hoshea representa al último, que era como el descendiente de Efraín, que se llamaba Hoshea, que se le dio una letra nueva y se convirtió en Yahushua para meter al pueblo de la tierra prometida. Nahum, que se conecta con, lo hemos hablado con Noah, por ejemplo, la venida del Hijo del Hombre como los días de Noah, y Yoná con ambos. Ahora, bueno, de Eliyahu, ¿verdad? Llamaban el Tisbita, o lo que hablamos ahora de Yahushua, por ejemplo, de que Yahushua nació en Betlehem, pero se fue a vivir a Galilea. Entonces la gente pensaba que no cumplía que había nacido en Betlehem, por no preguntar. Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galil nunca se ha levantado un profeta. Solo 5 de los más importantes. Entonces mandan a Nicodemo. Y Nicodemo, vea como le dice, ¿eres tú también Galileo? Como diciendo, ¿qué está haciendo aquí? Si usted es Galileo, ya solo por ser Galileo, por más que fuera fariseo, lo iban a ver feo. Y cada uno se fue a su casa.